Grabando. Bueno, antes de arrancar con lo que nos trae esta noche, quiero preguntarles, vamos de lo más grueso a lo más fino. ¿Qué conocemos de literatura de ciencia ficción en general? ¿Alguien puede darme alguna referencia? Tanto de ciencia ficción internacional, latinoamericana, hispanoamericana. Vamos a ir Eh, bajando. yo terminé hace poquito, hace como unas 3 semanas de leer un libro del Michael Nieva, que se llama, creo, La infancia del mundo, hoy no me acuerdo cómo se llama el libro. La infancia del mundo, ¿cierto? Sobre un ciencia ficción gaucha de Argentina. Muy buen libro, muy buen libro. También había leído de la Fernanda Trías, que es Mugre Rosa, que leí también el año pasado, de ciencia ficción como latinoamericana. Muchas Em, gracias. sí, eso es lo último que leí de ciencia ficción. Estoy como obsesionada un poco. Estoy en un club Astra que leemos ciencia ficción latinoamericana, entonces estoy como lo más actualizado que he leído sobre eso. Buenísimo. Bueno, ¿alguien más que quiera colaborar? Hablen abiertamente. Adriana. Yo estoy en este momento en la mitad de Las Torres del Olvido, que justamente trata sobre el tema climático. Es un libro largo y lo tengo solo para leerlo en pantalla en mi horario de colación. Así que por eso que he avanzado poco. Y con respecto a lo latinoamericano, también leí Mugre Rosa, pero me dejó muy impactada. O sea, un libro para mí esencial a nivel de lo argentino es Plop, de Rafael Pinedo. Lo encuentro superior. Muchas gracias. Adri, Gracias. Sí, de clima he leído a J. Ay, se me fue. A Ballard, que su libro La sequía, que me impactó muchísimo. Me parece que es de los años 60, así que se adelantó bastante y creo que por ahí dicen que es el padre del clima ficción, no lo sé, no recuerdo, pero es muy, muy impactante ese libro. Eh, También ahorita recuerdo Todo lo que amamos y dejamos atrás, de Eiza Gortari, me parece. También tiene un poco de clima ficción. Y bueno, el latinoamericano, pues ahí sí lo voy a tener que buscar porque se me va su nombre, a este Luis Carlos Barragán con Parásitos Perfectos, que también es bastante buen libro. Y, y bueno, pues los internacionales de siempre, ¿no? Pero quería decir esos tres específicamente. Y ya, gracias. muchas gracias, Adri. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Dune de Frank Herbert tiene, en parte, habla sobre ecología principalmente, que lo leí hace poco. Hicimos muchas gracias. Bueno, era un poco para romper el hielo y empezar a debatir sobre el tema. La clase de hoy va a ser más que nada expositiva y vamos a ir debatiendo un poquitito sobre lo que nos depara a lo largo de este taller. Cristóbal, ¿me dejas presentar? Sí, me dejas presentar. Bueno, vamos a estar hablando hoy un poquito, porque no voy a dejar de aprovechar la oportunidad de mostrar algo nuevo. Creo que para la mayoría la ciencia ficción o la literatura paraguaya de por sí es bastante misteriosa y bueno, todo lo que sea otra vez de género ficcional, más todavía, porque en Paraguay se da eh, la situación de que todo lo que es literatura
ficcional, más que nada de género, de ciencia ficción, terror, fantasía, etcétera, recién ahora es como que está empezando su boom. Si bien vamos a ir viendo algunas referencias anteriores, de hecho que ya les pasé, el lunes les pasamos con Cristóbal, eh, Anticipación y Reflexión de Osvaldo González Real. Vamos a ir viendo que, bueno, él es el fundador de lo que podríamos definir como la ciencia ficción paraguaya. Es una persona ya mayor, sigue vivo, pero tiene en su haber muchísimas cargas universales. Básicamente la ciencia ficción, si bien empieza antes, digámosle, con Rafael Barrett, con un cuento de ciencia ficción, un cuentito, eh, es como que no se va desarrollando sino hasta los años 60 y posterior. Hago énfasis en lo que es Osvaldo González Real, porque como bien dije, él es considerado tanto por los teóricos como por la gente que ha leído su literatura como el padre de la ciencia ficción paraguaya. Y también nos atrae porque varios de sus cuentos toman la temática climática ambiental, que bueno, es el eje transversal de estas 8 sesiones que vamos a estar compartiendo. Justamente aquí yo les había pasado algunos de los cuentos. Esta es la versión, la primera versión que tenemos de anticipación y reflexión, que gracias a eh, el Instituto Cervantes fue digitalizada. Acá les muestro, yo aprovecho que tengo el libro en físico. Y después eh, de varios años, creo que esto es del 2000, 2001, mentira, 2011 recién, se hace como un rescatito y una editorial paraguaya lanza una compilación de cuentos, todos son así finitos, o sea, de textos, de novelitas, antologías poéticas, etcétera, de autores clásicos paraguayos. Entonces, dentro de esta misma colección también rescatan algunos de los cuentos que están mencionados en Anticipación y Reflexión. Bueno, justamente yo les pasé la lectura de Otra vez Adán sobre el último árbol de la tierra y Reflexiones de un robot, que básicamente habla de un psicólogo muy especial que reflexiona sobre el fin de la humanidad y bueno, busca encontrar cuál es el motivo de que la humanidad dejó de existir en ese futuro distópico. No sé si alguien leyó los cuentos, si alguien sacó alguna conclusión, tiene algún comentario. Yo leí los dos cuentos que estaban propuestos y me gustaron mucho. Tienen muy buena pluma, se nota el talento absolutamente. Y leí La epístola para ser dejada en la tierra, que tiene un aire, una cosa similar al libro La nave de Tomás Salvador. Sí, Y el otro que aparte de ese, la reflexión, sí, me gustó mucho otra vez Adán. Lo encontré muy fino, un cuento muy elegante. Y aparte de que logré saber lo que decía la lengua arcana del guaraní, que es la tierra esperada, el Edén, ¿no? Lo que el profesor que guiaba la expedición era experto en lenguas perdidas. Y eso me aportó más sobre el tema y lo disfruté mucho, lo encontré buenísimo, muy bueno. muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Tenga algún comentario? Adri, Bueno, pues a mí me sorprendió que varios de ellos tienen un tono como muy, pues, cataclísmico, evidentemente, pero también esta parte como positiva y propositiva de cómo resolverlo. Entonces, pues me gusta porque hemos leído un montón de cuentos que terminan muy mal, ¿no? Como que es lo que vende, quizás el morbo, no sé, a ver cómo se termina la tierra.
pero en este caso, estos cuentos, pues me parece que tienen buenas propuestas y que se nota que detrás del cuento, o sea, la persona que le está escribiendo, yo diría que sí hay una preocupación genuina por aportar, o sea, no solamente por entretener, sino también por aportar en sus obras. Muchas gracias, Adri. Bueno, la verdad es que a mí estos cuentos, bueno, como mencionó Cristóbal, yo soy licenciada en letras y justamente fui la primera en mi carrera, por lo menos hasta donde sé, en tocar lo que es la literatura de ficción, de ciencia ficción paraguaya, y justamente toqué varios de estos cuentos desde la perspectiva ideológica. Y no quiero entrar demasiado en detalle, pero la verdad es que los símbolos que mantiene eh, el profesor Osvaldo a lo largo de su narrativa es muy rica y justamente se hacen muchos paralelismos y apologías a un montón de referencias que, bueno, eh, en mi caso yo tomé otra vez a Dan, El caminante solitario y Reflexiones de un robot para analizar porque me di cuenta de que si bien tocan temas un poco distintos, el hilo conductor es la ciencia ficción y bueno, también que presenté la hipótesis, por así decirlo de alguna manera, que en el tipo de tesis que yo presenté no va por tanto ese lado, pero sí que mucho de lo presentado permea en el texto la mentalidad del escritor, pero también que el cuento mismo tiene una esencia y un mensaje. Eh, Me parece muy interesante arrancar por este lado, porque bueno, primero es algo nuevo para ustedes, para la gran mayoría. Veremos después el resto de los compañeros que se vayan uniendo a lo largo de las jornadas. Eh, pero también porque, bueno, como que toca también esta cuestión climática ambiental, que es lo que nos trae hoy acá. Bueno, eh, como colaboración de que esta versión fue ilustrada por varios referentes nacionales y además de que el lenguaje trabajado por el profesor es muy fino, eso justamente lo compartía Marisol. Son cuentos muy pensados, muy analizados. Es una persona que tuvo mucha formación, inclusive para su época. Acá en Paraguay era muy difícil salir afuera a estudiar. Y el profesor tuvo la oportunidad de ir a estudiar a Estados Unidos y a Tokio, Japón. Entonces, esa experiencia también genera esa universalización de su prosa, de su lenguaje, de su temática, porque algo muy simpático en Paraguay, en la literatura en general, es que como Paraguay vivió muchas guerras y vivió una dictadura muy larga, que si bien es algo muy constante a lo largo de América Latina en general, eh, se sigue produciendo, inclusive hoy en día, mucha literatura en base a la historia. Entonces, Osvaldo es uno de los disruptores de esa temática y por eso es alguien bastante importante e interesante dentro del canon de literatura paraguaya. Más allá de que, bueno, hoy por hoy ya hay autores mucho más contemporáneos, ya hay gente de más o menos mi generación o quizá anteriores que van elaborando otros materiales. Bueno, yo iba a pasarles textos de Yacyretá, que fue justamente una de las antologías más interesantes, pero no lo encontraba, recién lo encontré, se lo había prestado mamá. Entonces voy a buscar los cuentos que tocan la temática y les voy a pasar. Lo interesante de esta antología es que fue una antología pensada y orquestada por el propio doctor Osvaldo González, doctor digo yo, profesor. Él la coordinó y justamente acá se han mencionado varias personalidades que inclusive hoy por hoy, más allá de haber hecho el experimento de tocar la ciencia ficción como algo ocasional, siguen trabajando el género.
Después vemos acá cronológicamente que hay varios trabajos hechos de forma individual y luego empieza en la ya década del 20 con esta antología que va a dar pie justamente gracias a José Monín con 022 eh, al gremio que se funda el año pasado, CIFATE, Ciencia Ficción, Fantasía y Terror. Es el primer gremio de autores paraguayos de género. Si bien acá en Paraguay existen van a ser 40 años la Sociedad de Escritores del Paraguay y EPA, Escritoras Paraguayas Asociadas, es la primera vez que se plantea eh, una literatura bien desde el género, bien desde lo ficcional, y es como que se fueron dando también las fichas, porque si bien Cifate nace el año pasado, yo, por ejemplo, con GEA ya van a ser 2 años que vengo trabajando la literatura de ficción. Y bueno, acá tengo justamente uno de los ejemplares publicados por Cifate, que justo da la casualidad, me reía hace un ratito, donde Cristóbal tuvo la oportunidad de hacer el prólogo. Ya había entonces una interacción entre la literatura paraguaya, los escritores paraguayos y al CIF. Esta presentación, justamente acá se ve, ¿verdad? Eh, varios de los trabajos ya hechos por esta agrupación. Quiero hacer mención especial a José Javier Chirife, que es justamente vicepresidente del gremio y que me dio la oportunidad de utilizar su material, porque si bien yo empecé con mi tesis, hice un marco teórico bastante escueto sobre la ciencia ficción paraguaya. Él toma después este material y lo amplía para una charla que la da invitado por Alcif y fue después aumentando. Bueno, otra de las antologías que es lo más reciente y justamente toma nuestro eje central de clima es esta antología que yo le pasé el PDF a ustedes, que es Cuentos del Aire, historias que despiertan nuestra conciencia ambiental. Esta antología aglomera a varios escritores que no tocan necesariamente desde una perspectiva de la ciencia ficción la cuestión climática, ambiental, pero sí, eh, ¿cómo decirlo? Permitió a los escritores que están aquí pensar un poquitito en esa temática, porque no es tan común, eh, por lo menos acá, o sea, es algo que se está empezando a hacer, de pedir a los escritores que escriban sobre A o B tema. Si bien hay concursos literarios que presentan temáticas específicas, acá lo que se hizo fue solicitar a ciertos autores, además de abrirlo a concurso, que escriban sobre este tema. Fue una colaboración entre la editorial que manejo yo, GEA, con G5 Conexiones, que es una productora muy grande acá en Paraguay. eh, Tiene su campaña Respirarte y bueno, fue una colaboración muy linda y acá tenemos el resultado. De esta antología yo les pedí o les ofrecí la opción de leer algunos de los cuentos que justamente tocan autores más jóvenes, mucho más experimentados ya hoy por hoy en el género. Entonces, si alguien tuvo la oportunidad en esta antología, les di la opción de leer Buscando Flores. ¿Y quién me recuerda el otro cuento, por favor? Al final todo era el caos, cuando el sol se ocultó, viento quemado y buscando flores. Muchas gracias. Bueno, eh, varios de esos cuentos, como dije, son ya de gente que sigue experimentando en el género y otros
que tuvieron en esta oportunidad el ejercicio de trabajar la temática, pero ya no tanto desde un punto de ciencia ficción, sino algo un poquito más abierto, pero de igual manera me pareció interesante porque, bueno, es uno de los trabajos más contemporáneos. Esta antología salió el año pasado, a finales de año, entonces me pareció un buen contraste presentar eh, esos textos que son considerados los orígenes de la ciencia ficción paraguaya y lo más reciente. Si bien Cifate sigue sacando material cada tanto, y yo con la editorial GEA tengo también algunos experimentos, pero de momento no tuvimos el honor de publicar ningún texto de ciencia ficción, más que la antología. Estamos todavía en proceso de seguir generando nueva literatura. Bueno, Perdón, ¿te puedo dar mi opinión respecto por al tema? favor, por favor, por favor. Bueno, sí, cuesta de repente partir con un pie forzado cuando se da una temática específica a escritores específicos, como también puede tener muy buenos resultados, como sucedió con el cuento El hombre bicentenario de Isaac Asimov, que fue con motivo del bicentenario de la independencia de Estados Unidos. Pero, ¿sabes qué es lo que me pasó? O sea, yo por norma tengo leer sin imbricarme con el autor. Leo el cuento, no leo ni comentarios previos ni nada, y después veo el autor. Lo leo así como un poco a ciegas, ¿no? Ujú. Y fíjate que de los cuatro cuentos propuestos, el único que me gustó fue el de Chirife. Porque, ¿sabes Mm, qué? Los otros los encontré poco arriesgados, son poco temerarios, están muy en lo políticamente correcto. Entonces no los encontré desafiantes y con mucha moraleja, no sé, esa sensación me dio. O sea, siempre una antología tiene sus puntos altos, bajos y medios, pero así creo que mismo. el punto alto de esta antología es Chirife y el resto se mantiene ahí, nomás cumple, pero no los encontré arriesgados. Eso. Muchas gracias, Marisol. Sí, o sea, si bien estos textos los sugerí yo por confluir en la temática ciencia ficción y ambiental, a lo mejor después leyendo los otros textos en el tiempo que tengan, encuentren, sí, soy consciente de que hay textos mejores y otros un poco más promedio. Pero bueno, eso como dice Marisol, tiene siempre una antología y más algo así de específico como fue en este caso. ¿Alguien más tiene algún comentario que quiera ofrecer? Mm, mm, mm. Yo no sé si estoy ni conectado, ¿no? ¿Estás conectada? Ah, Sí, sí estás conectada. Sí, eres Samsung. Eres Adriana, Samsung SM. sí, soy Samsung, parece, sí. Ya, gracias. No pasa Adriana, nada. Bueno, Adriana tiene la mano levantada. sí, Adri. Eh, Gracias. Pues yo lo que quería como acotar también es que dentro de las propuestas para resolver las situaciones en las cuales se encuentran está la tecnología, ¿no? Como que está muy presente que usando la tecnología a nuestro favor podemos revertir o podemos adaptarnos a esa nueva realidad. Me gustó mucho este de Buscando Flores, ahorita se me fue el título, que pues el robot, ¿no? Tiene esta disyuntiva entre poder seguir em, ayudando o apoyando a que se reactive la naturaleza, vamos a ponerlo así, pero tiene que sacrificarse, ¿no? Ahí deja muy en claro que el hecho de poder alimentar a estas flores, pues le va a quitar vida a él, ¿no?
Y también me parece como una cosa bien interesante, ¿no? Parece ser que, o pareciera ser que dentro de nuestra mente está como esta propuesta, ¿no? De que no puede existir una naturaleza sana con tecnología. O sea, que estén como presentes ambas, ¿no? O es una o es la otra. Mm. Y en algunas otras es no podemos reactivar la naturaleza si no hay o si no nos apoyamos en la tecnología. Pero estamos hablando de tecnología como robots, o sea, algo así como más sofisticado. Entonces, ahí más bien me gustaría ver, ¿no? Y me gustaría ver porque yo lo he visto acá en México, nosotros somos de por acá de México, eh, que también hay como esta tendencia de buscar lo que hay en la sabiduría, pues en nosotros mexicanos somos prehispánicos, ¿no? O sea, sabiduría prehispánica para poder apoyar a la naturaleza y poder revertir todo este daño, ¿no? O formar nuevas formas de relacionarnos con la naturaleza para poder revertir todo ese daño o podernos adaptar sin necesariamente tener que recurrir a tecnología tan sofisticada como las inteligencias artificiales, los robots, qué sé yo, ¿no? Pero me encantó. Sí, si bien son relatos, son pequeñitos, creo que dejan muy bien de manifiesto eh, la mente, ¿no? La vuelvo a decir, la mente del escritor y lo que ellos ven en el cambio climático o ven lo que serían las rarezas, ¿no? Que va a haber en el ambiente. Y como bien dijiste, ¿no? Me gustó que es lo que se buscaba en el libro, el hacer propuestas y queda muy bien de manifiesto. O sea, cualquier persona que busque ahí va a encontrar una propuesta, ya sea plausible o no, pero que no te va a dejar estático, sino que forzosamente te va a llamar a proponerte tú también, bueno, ¿y yo qué haría, no? Y creo que eso es bueno. Y Muchas gracias. gracias, Adriana. No, por favor, a vos. Bueno, arrancando con los comentarios que ustedes están haciendo, esta parte de la presentación de literatura paraguaya era un poquitito para introducir y no dejar pasar la oportunidad, pero más que nada me interesa ir generando un debate de, bueno, ya tenemos cierta literatura de base, ya sea algo de literatura universal, algo de literatura latinoamericana, algo de literatura local, porque también algo habremos leído de México, algo habremos leído de Chile, etcétera. Entonces, yo quiero proponer ahora el debate de si nosotros hablamos de cambio ambiental o de cambio climático o de crisis ambiental, que son conceptos asociados entre sí, muchas veces uno dice, no sé qué viene encima, qué viene primero, qué deriva de qué. Si nosotros nos ponemos a pensar como escritores, porque nos ponemos acá en piel de eso, eh, ¿qué aristas podríamos llegar a tomar? Esto es algo como que quiero plantar la semillita para ir desarrollándolo a lo largo de todas las 8 sesiones que vamos a tener. Eh, ¿Hay algo nuevo bajo el sol en cuanto a a la necesidad que tenemos nosotros como escritores, como comunicadores muchas veces, de, de plantear para qué escribimos? ¿Por qué escribimos ciencia ficción? ¿Por qué queremos indagar en el género? ¿Por qué nos escribimos a este taller? ¿Por qué nos llamó la atención el tema del clima? Me gustaría que se tomen unos minutitos para pensarlo, si quieren escribir algo al respecto, si tienen alguna inspiración para ir generando algún relato. Entonces, me gustaría darles unos
15 minutos más o menos, 15 20 minutos, como para dar entonces realmente inicio a todo lo que va a, a pasar a lo largo de estas 8 sesiones con los diferentes moderadores y tutores que van a tener. Es decir, dar un puntapié y a ver si eso al final se mantiene o ha cambiado. Así que les dejo unos 15 a 20 minutos. Perdón, Yo pero voy a ¿qué es lo que hay que hacer? Perdón, no me quedó tan ir claro. pensando, eh, bueno, las preguntas que lancé. ¿Por qué nos interesa la ciencia ficción? ¿Por qué nos interesa este tema? ¿Por qué nos inscribimos a este taller? ¿Tenemos un punto de vista sobre, sobre el tópico? Eh, ¿Hay algo nuevo que podamos eh, aportar alguna luz sobre la temática? ¿Queremos aportar algo? Si bien son preguntas un poco profundas o a lo mejor que pueden llevar más de 20 minutos pensarla, pero me gustaría empezar con eso para que ustedes después, la siguiente sesión, o sea, obviamente que me gustaría compartir después esos pensamientos que han tenido, eh, no arranquen de cero. Y si tienen ganas ya de ir escribiendo algo, alguna reflexión, sí, Víctor, ¿Sí se escucha? sí, adelante. Perfecto. Bueno, yo estudié biología, entonces el tema ambiental ha estado muy presente en mi formación y creo que la ciencia ficción, por ejemplo, ahora estamos con el auge de la exploración espacial, la exploración de planetas, cosa que hace 200 años era algo impensable, ¿no? Ir al espacio, explorar. Y muchas de las preguntas eran, bueno, ¿y para qué hacen eso si no tiene ninguna aplicación práctica? Y en nuestra actualidad tiene muchas aplicaciones que incluso llegan a influir en nuestra seguridad de naciones, ¿no? Incluso en vigilancia. Entonces, el tema ambiental, quizás en el pasado, o allá en el siglo XX se abordaba de una forma quizás catastrófica, apocalíptica, por ejemplo, mencionan las Torres del Olvido, y ahora es más patente que los seres humanos, pues somos animales, como muchos animales que hay en los ecosistemas y somos parte de esta dinámica. O sea, no nos podemos separar, como decía, nosotros los humanos somos una cosa y la naturaleza es otra, y pueden vivir de manera independiente sin tocarse. O sea, eso no puede ser. Somos entidades dentro de una ecología. Entonces hemos dejado una huella quizás irreversible en muchos casos, y aunque hagamos un esfuerzo de revertir lo que ya se ha hecho en el planeta, quizás ya no se puede hacer. Por ejemplo, hay muchas plantas que están en lugares que no deberían de estar porque históricamente no son de ahí y ahí se van a quedar para siempre, o animales que antes no existían como vacas, como otros seres domésticos. Entonces, no sé, a mí me interesa la ciencia ficción porque permite hacer tipo alegorías, fábulas modernas o mitologías modernas con las que la gente puede llegar a identificarse, pero sobre todo llega a interesarse en estudiar esos temas. Pasa con la ciencia ficción que toca temas de física cuántica, viajes espaciales, que muchas personas se metieron a estudiar esas ciencias y dedicarse por obra de ciencia ficción y no tanto por obras académicas que hayan tocado directamente. Entonces yo creo que en cuanto a lo ambiental y en cuanto a ecología y todo eso, hace falta esa intersección con las artes, con la narrativa, porque no sé, siento que en el colectivo social todavía existe esta dicotomía de nosotros, los seres humanos, y la naturaleza, ¿no? O sea, cuando realmente es una sola cosa. O sea, las cosas, entre comillas, artificiales son producto de un proceso natural, que es la evolución del ser humano, y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que abordando la ecología, los cambios climáticos desde la ciencia ficción,
se podría hacer una labor de divulgación que llega a ser incluso más eficiente que la divulgación científica pura, por ejemplo, que llega a ser incluso indescifrable, con un lenguaje distante con el lenguaje normal, pero sobre todo porque la divulgación científica es a un nicho muy especializado de lectores, mientras que la literatura siempre, como es una manifestación artística, tiende a tocar las fibras sensibles de las personas, se quiera o no. Entonces, si se abordan estos temas con más insistencia, con más amplitud, no solo de que se desaparecen los bosques y todo eso, sino fenómenos como qué va a pasar cuando ya no estemos, o sea, qué va a ser de la Tierra, o cómo nos vamos a tener que adaptar a un mundo que está cambiando. Creo que podría influir en el colectivo, en la opinión y en la mentalidad, ¿no? De la gente. Una sensibilidad más, no tan centrada en lo humano, porque, no sé, la literatura del siglo XX puede estar muy centrada en cuestiones existenciales del yo, del ser humano y todo eso. Y curiosamente, ya para finalizar, hay un cuento de Chekhov de 1880 y pico, que es una cosa bien rara porque toca el tema de la desaparición de las especies, de bosques, y no sé, se me hizo muy atípico del periodo histórico. Y ya, sería todo por mi parte. No sé si, bueno, sí, gracias. Gracias, Víctor. Sí, la idea era, eh, bueno, creo que ya como que lo van diciendo todo. A ver, Patricia. Bueno, ño. Anita. Bueno, en mi caso, considero que escribir ciencia ficción que sea atrayente, interesante, es difícil. Parece que instruirse. Por ejemplo, me pasó que yo participé en la revista Napolesis en el especial de Mundos en Llamas, que era de Solar Pan. Entonces, para participar, busqué y sentí que estaba, la verdad que me sentía como que estaba en el aire, como que no sabía muy bien por dónde tomar el tema. Y aún así, ya escribí y salí seleccionada para la revista, pero aún así sentí que estaba como muy débil en mis bases, eh, en cuanto al clima, primo solar punk, en cuanto a términos, cómo abordarlo. Entonces, cuando salió la escuela con este tema, fue como justo como anillo al dedo, como para no experimentar esa misma sensación de no saber cómo abordar realmente un texto así. Eso. Sí, gracias, Anita. Patricia, Hola, es que antes no pude activar el micrófono. Mucho no pasa gusto nada. de conocerles y pues muy contenta de poder participar en este taller. Soy de Costa Rica, soy socióloga con enfoque ambiental. Bueno, ya no ejerzo, pero en cuanto a mi compromiso ambiental, soy una persona siempre muy activa en diferentes aportes. Y pues a través de la escritura quiero llevar un poco de reflexión. La ciencia ficción es algo a lo que apenas estoy teniendo acercamiento de hace un año para acá en cuanto a literatura. Y pues ya hace como 3 semanas empecé a escribir algo de ciencia ficción con enfoque ambiental. Entonces, pues vamos a ver qué sale. Muy bien, gracias, Patricia. Daniela, Hola, ¿me escucho? sí. Ah, ya. Sí, es que el computador es nuevo, entonces lo estaba empezando a aprender a utilizar. Bueno, en el sentido estaba acá poniendo algunas notas respecto a lo que se... Se congeló, se congeló. Upa. Bueno, problemas de internet parece.
Yo no la veo. ¿Ustedes? No, ¿verdad? Estaba No. conversando y A ver, Daniela, que se te muteó y se te fue todo. El internet parece. ¿y ahora? Ahora sí, Ya, a ver, le voy a sacar el video entonces para que no me ocupe tanto. no te Pero preocupes. bueno, lo que estaba comentando es que en lo que respecta a las preguntas que estaban planteando, ¿por qué interesa la ciencia ficción? En mi caso particular, era por el tema de la especulación. Me encanta leer historias que especulan sobre futuros, los futuros que no fueron, las distopias, aquello que podría pasar o que hubiera pasado. Todo ese terreno es tan rico y tan amplio que siento que todavía hay harto por explorar. Respecto a los aportes, estaba viendo que se podría trabajar harto lo que es, o sea, así como terreno de escribir lo que actualmente es la energía renovable, lo que son energías renovables o otras formas de energía. El conocimiento de los océanos se habla mucho de la exploración espacial y lo que es hacia afuera y poco lo que es la exploración hacia dentro de lo que es la Tierra misma. Y sé que muchos de los escritores antiguos hablaban del centro de la Tierra, pero no mucho del océano, o sea, muy poco, o de lo que podría haber ahí. De hecho, la misma ciencia tiene muy poca información acerca de los vastos que son los océanos y las criaturas que ahí habitan. Revertir problemáticas que hay en la Tierra, porque antiguamente, claro, los autores de ciencia ficción siempre hablaban de como el progreso, pero por el progreso y no qué pasaba con ese progreso, o sea, el debate filosófico que acarrea el progresar porque sí. Y ya estamos en un momento en donde efectivamente ya ese progreso nos generó consecuencias y cómo podemos, si es que son reversibles esas consecuencias o no, o cuáles son los efectos. Estamos viendo los efectos. La pandemia pasada ya no fue un efecto grande respecto a eso también. La fusión, evolución de lo que podría ser el ser humano con las IA, porque eso también ya se ha trabajado antes, pero ahora ya lo estamos viviendo, lo que es una IA y cómo está repercutiendo también en nuestras vidas y cómo podría repercutir en el corto plazo. O sea, es algo que estamos viendo ahora. Yo soy psicóloga y me interesa harto el tema de la psicología y cómo podría evolucionar lo que trabaja la mente humana, lo que es adentro. Como lo que es adentro del ser humano también influye en lo que es afuera. Y algo que me llama mucho la atención también es un debate, pero de años, de siglos, es lo que es, lo que es la ciencia versus la alquimia y el retorno que estamos viendo ahora a lo natural o está con lo que yo llamo la ignorancia voluntaria. O sea, hay gente que, pese a que la ciencia le está diciendo que, no sé, la Tierra es redonda, insisten que la Tierra es plana. O sea, está hablando de, por ejemplo, de la gente antivacuna, el tema de la ciencia ha demostrado que las vacunas son efectivas, pero deciden abiertamente señalar que no es así. Entonces, como se tiene la información, se tiene el acceso, estamos hiperconectados y aún así se decide voluntariamente Mira, a ver. Hola. decir, no, ¿sabes qué? No, no. Como que eso me llama la atención. Eso por lo menos alcancé a notar como temas que me interesaban de abordar. Buenísimo. No, y la cuestión era darles un ratito para que lo piensen así cada uno en su cabeza, en silencio, en su compu, con lo que tengan para anotar, pero algunos se entusiasmaron. No me parece mal, pero a ver, vamos a dar un ratito más. Gracias a los que fueron aportando, a ver si a alguien se le ocurre algunas otras cuestiones. Cada uno de su área me parece súper valioso. Marisol, Eh, bueno, yo leo ciencia ficción desde los 9 años y a fin de mes cumplo 57, así es que en realidad he leído mucho, pero me falta mucho por leer. Cada vez encuentro más referencias, mientras uno más lee, como que más ignorante se siente. Eh, yo escribo poesía de ciencia ficción y el tema del clima lo veo como eh, puede aportar desde muchas maneras. Lo enfocaría desde un punto de vista de como un arma de guerra, porque Napoleón fue detenido por el general Invierno cuando quiso conquistar Rusia. Y creo que un manejo climático como arma de guerra sería impresionantemente tétrico. Y creo que ese tipo de ficciones que pueden parecer muy eh,
complicadas de plantear en nuestra realidad actual, sí la permite la ciencia ficción, porque la ciencia ficción nos permite criticar libremente, porque no estamos en nuestra aquí y ahora, estamos proyectándonos de otra manera. Y fue lo que hizo Orwell con 1984, porque la crítica de él era hacia el año que estaba viviendo, que era el 48, y reversó los números. Entonces, ese futuro tan lejano en esa época, que eran los años 80, que ahora para nosotros son pasados, creo que uno puede arriesgarse eh, política y poéticamente a través de la ciencia ficción y tocar temas que pueden ser incómodos y lograr darle densidad, porque ahora todo está muy vano, muy lábil, muy superfluo. Entonces creo que uno tiene que poder plantearse estos espacios como reflexión y profundizar cosas, y aprender sobre todo. Muchas gracias. José, Hola, buenas noches. A mí- adelante. bueno, para mi caso, tengo la paradoja de que vengo más de la escritura que del estudio, perdón, de la lectura de la ciencia ficción. Entonces, desde muy chiquitito también escribía cosas, pero bien de niño, y me fui investigando, pero no leyendo. Entonces, dentro de las personas que conozco, siempre me mencionan libros y no lo he leído. Entonces, para mí ha sido otro aspecto, ha sido como el aspecto de escribir y después enterarme de que había alguien, no sé, de que alguien escribió Dune, que alguien escribió Fahrenheit, que alguien escribió 1984, y son libros que los mencionan, pero para mi caso, espero que me disculpen, pero por ejemplo, yo no he leído Dune, no he leído 1984, y porque yo vengo más como de la escritura. Y eso ha sido como la situación que tenía. Entonces, recién en los últimos tiempos he estado leyendo más ciencia ficción y más que escribiendo. Muchas gracias, José. Adri, Gracias. ¿Por qué ciencia ficción? Pues por la verosimilitud. Me gusta mucho que haya una base, que ya sean las leyes naturales del universo o la investigación que está en boga actualmente o de cualquier época, ¿no? Y que el autor se apoye en esa información para poder desarrollar una situación o un universo o, pues sí, algo alterno, ¿no? A la realidad que tenemos. Me parece pues súper genial porque es algo que podría pasar, ¿no? Simplemente, que solamente se tienen que dar como las pautas necesarias para que lleguemos a esa realidad. Entonces, creo que eso me causa un poco de adrenalina me gusta ver algo, pues, bueno, yo me dedico a las ciencias, soy química clínica y para mí como que es relativamente sencillo imaginar un mundo con ese tipo de reglas, ¿no? Entiendo que algunas personas pues tendrán que estudiar o informarse para poderlo entender, pero como dice Víctor Parra, o sea, esto inclusive nos ayuda como divulgación de la ciencia, ¿no? Y además nos entretiene, entonces es genial. Ahora, ¿por qué clima ficción? Pues porque hasta ahorita donde sabemos es el único hogar que seguimos teniendo y que además no podemos despegarnos completamente de él, ¿no? A pesar de que vivimos en las ciudades y que cada vez las ciudades pues tienden a ser megalópolis, siempre que llegamos como a un punto en el cual queremos explotar, que por el estrés en el trabajo, en la familia, lo que sea, queremos irnos de vacaciones a lugares que están cerca de la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a poder hacer eso? Entonces, el clima de ficción pues nos ayuda a proponer, adaptarnos, a también advertir, a criticar. Es decir, es una herramienta maravillosa
para poder hablar con otras personas en cualquier momento del tiempo y poder decir cómo estábamos en este momento o lo que pensábamos en este momento, ¿no? Y a lo mejor en alguna de ellas se cumple, ¿no? Ojalá no, en todas, porque si no estaríamos en un grave problema. Pero vamos, y de lo que podemos aportar, yo creo que ciertamente ya es un tema muy explotado, pero siempre podemos aportar desde nuestra visión, es decir, desde lo que estudiamos, desde lo que nos es válido, desde lo que nos es importante, de lo que nosotros creemos que todavía no se toca, qué sé yo, o sea, cada persona es un mundo y cada persona tiene esa propiedad o esa chispa de poder dar, ¿no? O aportar a todas esas pues obras que de por sí ya están escritas o que se van a escribir, ¿no? Y qué más, qué más. Ah, y también, pues los tiempos cambian. Y sí, el tema va a ser el cambio climático, pero también la tecnología y la investigación aportan información que probablemente no se haya tocado antes. Entonces, de ahí que le perdamos miedo a la ciencia y que nos acerquemos a divulgadores y que en algunos casos quienes, pues ahora sí que sean valientes, le entren a los artículos científicos y que ellos también busquen esta información, ¿no? Porque a lo mejor no tendremos la formación, pero sí podremos criticar lo que estamos leyendo, ¿no? Hay un montón de información que luego tiene conflicto de intereses por ahí y eso sí lo podemos discernir. Entonces, pues vamos, o sea, esto es no solamente por qué lo hago, sino también una invitación a seguirlo haciendo, ¿no? Y creo que sería todo. Muchas gracias, Adri. Lucio, Hola, hola a todos. Gracias, Daphne. Yo soy chileno e ingeniero civil. Ahora, ¿por qué les cuento esas dos cosas? Porque una combinación para mí bastante atractiva para este tema, ¿ya? Aquí en Chile tenemos zonas extremas muy grandes, ¿ya? Y tenemos el desierto más árido del mundo y tenemos los hielos patagónicos, que es el remanente de la última glaciación, Campo de Hielo Norte, Campo de Hielo Sur y la cordillera de Darwin, ¿ya? Y son zonas extremas porque el clima sí lo hace, ¿ya? En el desierto de Atacama hay partes donde los pluviómetros no han registrado históricamente ni siquiera 1 milímetro de agua. O sea, nunca ha llovido dentro de la época republicana. Tal vez llovió antes, pero no ha llovido. Campos de hielo sur, por ejemplo, donde hay vientos extremos, donde siempre está helado. Y en los 80, cuando yo estudiaba la carrera de Ingeniería Civil y Geografía, sin quererse, sin saber, escribíamos ciencia ficción cuando desarrollábamos proyectos. El sueño nuestro siempre era transformar el desierto de Atacama, transformarlo en un vergel, a través de algo que ahora se llama terraformación. Pero en la primera mitad de la década de los 80 no existía esa palabra, ¿ya? Poblar campos de hielo sur también. Siempre soñábamos con tener un asentamiento humano permanente, una aldea en campos de hielo sur, en pleno hielo. Y ahora eso se llama domótica. Y entonces por eso este curso me llama mucho la atención, porque para mí es una forma de seguir soñando. muchas gracias. Bueno, quiero que se den cuenta de una cosa o de otra. Todos los participantes dieron una motivación y dieron muchísimos temas para tocar desde la ciencia ficción. No sé si alguien tomó alguna nota, algún tema que le pareció interesante de otro. A ver, acá Daniela dice, es genial que seamos un grupo tan variado y podamos aportar desde nuestras disciplinas. Totalmente. A mí me parece súper interesante lo mismo y bueno, cada uno desde su perspectiva, cada uno desde su lugar. Claro, no, pero por ahí, no sé, a mí me parece súper interesante lo que acaba de proponer Lucio, de crear una sociedad en un terreno eh, básicamente imposible. ¿Cómo sobreviviría una población allí? ¿De dónde sacaría agua? ¿De dónde tendría víveres? Lo mismo para el otro lado. Eh,
o como plantearon al inicio, ¿qué se sabe del océano? ¿Qué podemos hacer con el océano? ¿El océano siempre va a ser salado? ¿Con los deshielos, qué va a pasar? ¿Vamos a poder frenar eso? Imagínense tener la tecnología para congelar de vuelta el océano, etcétera, etcétera. Entonces, dimos un montón de ideas. La situación me parece propicia para por lo menos ir tomando apuntes y a lo mejor lo desarrollamos. Nos quedan casi 40 minutos todavía y me parece interesante darles, ahora sí, en silencio, por favor, por lo menos unos 15 minutos para a ver si sale algún relato con alguno de los temas que han ofrecido. Relato o poesía, lo que salga, y lo vamos compartiendo después. Yo aviso que voy a apagar la cámara, voy a apagar el micrófono y vengo a despertarlos del sopor en 15 minutos.
Vamos volviendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal el experimento, el ejercicio? Me parece que se durmieron. Creo que estamos aquí. Buenas noches, Ricardo. Hola, buenas noches. A ver, ¿qué tal te salió? El relato, Por favor. lo leo nomás, ¿cierto? ¿No, no lo envío? Después vemos. Ah, ya. Pero si Mira, nos puedes explicar, si nos puedes explicar un poco en qué te basaste, alguna de las ideas de los compañeros, o tenías algo propio, etcétera. sí, más o menos. Tenía algo propio con respecto a, bueno, tiene que ver mucho con lo que estamos hablando ahora, pero eh, habla sobre un grupo de exploradores que va a un planeta, llega a otro planeta buscando un nuevo hogar, pues después de haber arrasado la Tierra producto de la contaminación. Eh, Ok, ¿Parto? avanti. Ya. Mira, el cuento se llama El primer papel. Año 2626. La nave Terraria aterrizó con un suspiro metálico sobre el suelo virgen de X5858, el planeta escogido para iniciar la búsqueda de un posible nuevo hogar. El aire era respirable, no había densas nubes de humo contaminante. La vegetación densa, húmeda, intacta. No había bosques talados sin piedad. No había ciudades ni torres, ni plásticos atrapados en ramas. No había islas de basura en sus océanos. Los animales no morían de hambre enredados en mallas de plástico de las que no podían escapar. Solo viento, solo promesa, un futuro. Los 6 exploradores descendieron cansados del viaje, pero maravillados y esperanzados. Tras 1000 años de errores, sus ojos por fin veían un mundo no tocado, virgen, un paraíso. La tierra había muerto, carbonizada por siglos de codicia. Ellos eran la semilla de un nuevo intento, como si Dios hubiese recapacitado a último minuto y le hubiese dado una última oportunidad a su creación favorita, pero también la más difícil. Caminaron en fila, en silencio. Grabaron su llegada, tomaron muestras, hicieron análisis. Todo era perfecto. Se podía reiniciar ahí la especie, todas las especies. Estaban cansados, sí, pero felices. Lo habían encontrado. El hogar lo habían encontrado. Hasta que ocurrió. Adán, el más joven, sacó una barra energética de su cinturón con sabor a frutos secos y chocolate. Le encantaba el chocolate. Tenía hambre. La masticó distraído, mirando un árbol azul con hojas que giraban al compás del viento. Y entonces, sin pensarlo, como un acto reflejo aprendido por centenares de años destruyendo su antiguo hogar, soltó el envoltorio. Un papel brillante, ligero, casi poético. Planeó por el aire hasta posar su cuerpo sintético sobre esa tierra sagrada recién descubierta, inmaculada. Ninguno de los otros 5 exploradores lo vio. Ninguno se percató de ese insignificante acto, pero tan significativo al mismo tiempo. Ninguno lo recogió. Ninguno lo comentó. Solo siguieron caminando, hablando de dónde construirían el primer asentamiento, de cuántas personas podrían llegar en el próximo viaje, de quién bautizaría el planeta, de quiénes serían los primeros en tener hijos allí. Detrás de ellos, el envoltorio resplandecía como una cicatriz nueva y se quedaba varado allí, incorporándose a esa naturaleza que lo recibía sin saber a lo que se exponía. El planeta aún no lo sabía, pero ya estaba herido. Y así empezó de nuevo. Eso Wow, es. muy bueno. Me gustó. Qué bueno. Muy bueno. Para hacer algo así en caliente en 15, 20 minutos, está buenísimo.
Bueno, muchas gracias, Ricardo. Eh, Vamos a ver qué nos depara estas 8 sesiones. ¿Alguien más que quiera compartir? Voy por orden de aparecimiento. Marisol, Adriana y Andrés. Yo escribí una prosa poética en primera persona. Siempre me preparé para este momento. Mi absoluta incapacidad doméstica la fui supliendo con el poder de la palabra. Historias antiguas o inventadas, resúmenes irreverentes de libros clásicos, óperas contadas en clave de ironía, la desmitificación de los héroes. Ah, pero la poesía, esa permaneció perfecta e impoluta en los laberintos de mi memoria, pudiendo recitar durante horas. Así pasan los días en esta bárbara sociedad nacida después del desastre de los climas. Llegan con alimentos sencillos o alguna baratija de la civilización extinta por el frío o los calores extremos. La colocan a mis pies como una ofrenda y yo a cambio hablo, hablo y hablo con mi propia construcción del pasado a punto de olvidarse, cuando existían el otoño, invierno, verano y primavera. Buenísimo, me gustó mucho. Es difícil hacer prosa poética porque está un pasito de hacer narrativa y para mí es más difícil otra vez hacer eh, poesía de género. Así que la verdad que acá en Paraguay tenemos algunos experimentos de poesía en el género, eh, pero mezclado con fantasía de repente. Y es un poco, no sé, a mi parecer experimental al máximo, pero no deja de estar genial por eso mismo. Así que, Marisol, muchas gracias. A ver, si se dice, aquí tenemos buenos referentes también. Vamos con Adriana. Gracias. El mío empieza así. ¿Ya lo sientes? Dijo Claudia mientras picaba su abdomen con la última aguja del tratamiento. Siento mucho sueño. Sí, ese es el efecto. Miré mi rostro en el espejo. Mi piel se veía verdosa y los poros se cerraban de a poco. Es tu cuerpo que se prepara para guardar agua. Quítate la ropa y vámonos afuera. Necesitaremos mucho sol a partir de ahora. Me quité la playera, los brazos me crujían y dolían por el esfuerzo. Pronto dejaré de moverme. Si no me apuro, quizás me agarre el sueño en el pasillo. Ella se quitó el vestido. Su cuerpo era como el musgo. Salimos a la puerta. Las piernas dejaban de obedecerme con cada paso. Caminamos afuera del refugio. La arena roja cedía bajo mis pies. Nos tumbamos sobre unas piedras calientes. Toma mi mano, estiró su brazo hacia mí. Después de todo, serían años antes de que pudiéramos tocarnos de nuevo. Tomé su mano y la oí suspirar por última vez. El sol brillaba en el horizonte, sin nubes que lo velaran. Pasarían cientos de años antes de que vuelva a llover. Miré a Claudia, ella ya dormía. Me despedí de mi muro, de mi mundo, mientras abrazaba esa nueva realidad yareta, donde la clorofila teñiría nuestra piel y nuestras células se dividirían en una suerte fractal, 1,5 centímetros por año, donde flores hermafroditas nacerían, haciéndonos crecer, cubriendo las piedras, sobreviviendo al desierto masivo que ahora era la Tierra. Ya, Buenísimo. Wow. Creamos hombres planta. así es. Una interesante manera de enfrentar el avance. ¿Eh? Cambiamos de especie. Gracias. Vamos con Andrés. Seguimos con Víctor. Ya, no había no había puesto el audio. No te preocupes. Ya, no, otra vez. El maestro de historia esperaba que nuestra explicación fuera perfecta.
Había contextos, causas internas y externas, ideologías y narrativas dominantes que explicaban el momento histórico y debía quedar perfecto. No tenemos mucho tiempo, necesito que lo hagas otra vez. Esculpir es una tarea lenta. Maldije el momento en que me comprometí con el maestro para escribir las palabras de la roca. Sus instrucciones no eran claras, se contradecía, volví al inicio para explicar nada. Pensé que le gustaban más las palabras que las ideas. No, no es así como ocurrió, no son las palabras correctas. ¿Cómo podrán evitarlo la próxima vez si no lo decimos de la forma correcta? Exhausto, rompí la enorme roca en la que esculpía con un gran martillo. El maestro quedó estupefacto. ¿Qué importa cómo ocurrió? Grité. Tal vez solo ocurrió. Tal vez no hay razones ni teorías. Tal vez todo se rompe. No quiero pasar mis últimos momentos rodeado de palabrotas que nadie entiende. Bajé el cerro cargando mis herramientas. Estaba mucho más preocupado de mi familia que de la historia. El maestro se quedó llorando sobre las rocas muertas, mientras en el horizonte, más allá del mar, el humo, los incendios, los aviones, los virus, la radiación, los huracanes, los políticos, los misiles, los robots, el océano, el sol, el caos. Eso. Wow, qué manera de enfrentar Mm. el, el futuro no futuro. Claro, sí. Está como ahí entre medio. Sí, no, está buenísimo. Y Gracias. el mensaje es fuerte, porque creamos ahí un paralelismo muy interesante. Claro, el dicho dice, sobre la piedra todo permanece, pero la piedra también se erosiona y se rompe. Sí, y la piedra cambia Muchas también. también, Sí. sí, se va moldeando según lo que la naturaleza hace con ella. Ujú. Muchas gracias. Gracias. Vamos con Ricardo. No, mentira, con Víctor. ¿Ya? Ah, sí. Hola, ¿sí se escucha bien? Sí, señor. Ok, este es un pequeño cuento, a ver cómo me salió, medio irónico, distópico, y lo escribí a mano porque no tengo computadora, entonces espero no trabarme con mi letra. Entonces dice así: estaba vigilando el cielo en medio de aquel desierto craquelado, en busca de alguna nube para así seguirla y reclamarla. Entonces vi a alguien a lo lejos. A él lo vi a la distancia con su traje holgado de tela blanca y cubierto todo el rostro. Esa nube que va por ahí es mía. ¿Escuchaste? Grité al extraño que se aproximaba. ¿Esa nube? Respondió. Yo la vi primero, respondió el extraño con enérgicos bramidos. No, repliqué. Esa es mi nube. Al igual que la lluvia que de ella mane, le respondí con más enfado. Te voy a matar y cuando lo haga, la nube será mía, me respondió el extraño en aquel desierto. Entonces empezamos a perseguirnos, a tomar terrones del árido suelo para lanzarlo respectivamente, y nos lanzamos maldiciones. Entre tanto, la nube estaba suspendida sobre nosotros como testigo de la muta contienda. Hubo tropezones, rabietas, escupitajos y jadeos prolongados por el calor. Corrimos por todo el valle, corrimos por todo el valle, atravesando ruinas de antiguas ciudades olvidadas de siglos y épocas pasadas. De repente, la nube que estaba arriba desapareció y ambos nos quedamos perplejos. La nube se fue por tu culpa, grité a mi enemigo. No, fue por tu culpa, me respondió. Ay, ya, cállate, no, cállate tú. De nuevo, nos perseguimos y lanzamos más rabieta, hasta que en medio del desierto, como una especie de espejismo, encontramos una estructura ramificada de denso follaje. Era un árbol. No nos movimos al llegar a su sombra, no nos volvimos a hablar y nos sentamos el uno y el otro en el extremo del gran tronco. Pasaron las horas hasta que la noche se hizo oscuridad y el amanecer volvió a emerger. La sombra de aquel árbol era como estar en medio de un agua invisible en aquel aire. Entonces, a lo lejos, aquella sombra fue como una tregua sin palabras. Enemigo, enemigos, en un mismo lugar, sin hacerse daño, hasta que apareciera otra nube. Entonces, a lo lejos, emergió una densa columna gris, una gran nube, casi negra, que empezó a colapsarse en cortinas de agua cayendo. Nuestra tregua se acabó, le dije.
Ya lo veo, entonces, ¿qué procede? Quien llegue primero a esa nube y a su lluvia, se la queda. Entonces nos levantamos de la sombra del árbol y reiniciamos nuestra lucha para hacernos con el derecho de ese agua. A lo lejos se escuchaban los primeros relampagueos. Listo. Qué interesante. Me pinta como que da para más. A lo mejor sí, a lo mejor no. Hay textos que uno dice hasta acá llegaron y hasta acá llegaron. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir? Nos quedan 10 minutitos todavía. ¿Alguien más que se anime? ¿Alguien que no haya hablado todavía? Allí parece... Aló, sí, Buenas, buenas. Te aló, oímos, sí, te oímos. Sí, sí, sí. ay, ya. Caminaba por los senderos de antaño, aquellos que hablaban de querer mucho y abandonarlos por no lograr lo que querían, porque el sol quemaba sus sueños. Llegaron unos soñadores y plantaron las primeras semillas para lograr un cambio que en el papel se veía bonito, pero dada la realidad de un extenso desierto, se veía ahí mirándolo de frente como una utopía imposible. Llegaron los humanos y con ellos unos plateados seres que empezaron a armar domos bajo un sol implacable. Ellos no les tenían miedo al sol del desierto, tampoco se quejaban del duro trabajo. Humanos y androides unidos por un sueño, el primero y el segundo por una idea planteada en sus programas de creación que no podían negar. El tiempo pasó de a poco, el ambiente fue cambiando y bajo los domos con agua de mar desalinizada se pudo expandir la meta de metros cuadrados quitados al desierto para vergeles y así cubrir las necesidades de una humanidad creciente que expande sus necesidades por sobrepoblación. De a poco, el desierto florido da paso a los sueños cumplidos. La TV dijo como gran noticia, se dominó el desierto, vergeles y agua cantarina por máquinas con pensamiento humanos y humanos con sueños de trascendencia logran conquistar el desierto de una nueva tierra llamada Tritón, que albergará a los que ya van viajando a su encuentro en varias naves espaciales. Sociedad que unida será futuro, esperando no volver a repetir la masacre ecológica que ha dejado a la Tierra casi sin recursos. Buen viaje y cuídense. No desaprovechen esta oportunidad. Darío Betancourt, periodista, 747, serie Milenio. Gracias. Muy bien. Acá tenemos una especie de informe, relato, carta, una mezcla. Pero salió. Como Salió. experimento vale. Como experimento vale. Muchas gracias. A ver, ¿alguien más que quiera compartir? Bueno, si nadie más quiere decir nada, tomo la palabra para agradecerles por este espacio, por esta sesión. Eh, Vamos a estar compartiendo las 8 sesiones, voy a estar moderando junto con Cristóbal y la próxima sesión ya les toca a otro tutor.
Eh, Vamos a estar produciendo probablemente un texto por sesión, eso depende de cada tutor, pero finalmente el objetivo es armar un fanzine digital y difundirlo a través de la página del ALSIF. Vamos a ir viendo si por ahí de repente se da la oportunidad de publicarlo acá en Paraguay para ir difundiendo. Veremos también de repente con Triada, que es una editorial muy bonita de allá de Chile. Cuestión de ir viendo si hacemos algunas alianzas interesantes y difundimos de manera física el material, pero el objetivo principal es hacerlo de forma digital. Eh, Acá en el chat, Cristóbal, bajo el nombre de Leo, subió un enlace que es un drive. Les animo a que se tomen su tiempito de revisar el texto, de corregirlo si quieren, de tipearlo, aquellos que lo hicieron a mano, y lo compartamos en la carpeta. Acá voy a pasar este enlace en el grupo. Eh, entonces, todos vamos teniendo acceso a los textos. Este enlace es de la primera sesión. Y así, de por ahí, alguien tiene algún comentario, quiere hacer algún aporte, etcétera, y vamos a ir trabajando. La idea es que de las 8 sesiones salga por lo menos un texto de cada uno, mínimo. Si salen más, fantástico, con los que ustedes estén conformes, a gusto, para publicar. Evidentemente que esos textos van a ser trabajados, vamos a estar trabajando probablemente con los demás tutores. Muchos son editores también, no solamente yo. Entonces vamos a tener diferentes miradas sobre los textos y eso me parece sumamente enriquecedor. Eh, una vez más les agradezco a todos por su asistencia y probablemente, bueno, nos estamos viendo la semana que viene por este mismo canal. No sé si alguien tiene algún comentario. Me gustaría también tener una pequeña retroalimentación, si cabe lugar, de esta primera sesión, si alguien tiene algo para decir. Y nos vamos despidiendo hasta el próximo miércoles. No se sintió el tiempo, fue súper grato. Estuvo todo muy Muchas, bien, muy acompasado, muy armónico. Gracias. muchas gracias. Siempre es interesante tener la retroalimentación del otro lado, porque bueno, siempre uno va mejorando y aprendiendo cosas. Bueno, agradezco los mensajitos en el chat. Bueno, nos estamos viendo la próxima semana. La carpetita ya la pasé en el grupo y cualquier otra información relevante la vamos a estar compartiendo por allí. Que tengan buenas noches. Igual, que estén muy bien.